a todos, buenas noches. Hablemos de música. Ustedes saben que en Puerto Rico y yo creo que en todas partes del mundo hay mucha gente talentosa que están comenzando con esto de lo que es la industria musical, que tan importante es en estos tiempos, porque yo creo que la música siempre ha sido un lenguaje universal donde nos transporta en el tiempo, nos lleva por un viaje espectacular de muchas cosas positivas también y nos ayuda también a canalizar energías. Así que hoy voy a estar conversando con la licenciada Yira Santiago, que también está con nosotros con el Quickie y yo en el WhatsApp de la 94 dos veces al mes, hablando sobre lo que es música por la ley. Así que déjame ver si ella está ya aquí en línea, si la tengo por aquí, para conectarla rapidito y comenzar, porque sabemos que es un tema bastante extenso. Y hola, ¿cómo estás, Hola, licenciada? todo bien aquí. Déjame arreglar esto, espérate. Muy bien. ¿Cómo va tu día? ¿Cómo va tu día? Pues mira, ha sido un día bien chévere, bastante intenso, pero es normal, de cosas que pasan. Me Mira, imagino. licenciada, la primera conversación que tuvimos fue la semana pasada en el WhatsApp de la Ujú. 94 y yo dije, mira, uno levanta una piedra y sale un artista. Entonces, la realidad es una realidad. Lo más importante es, obviamente, antes de iniciar una carrera musical, es conocer los aspectos legales de esto, de esta carrera, que yo he conocido muchas historias de artistas que hoy día pues ya están consolidados en la música, pero en sus inicios cometieron muchos errores al Ujú. firmar contratos que pues no sabían, que le prometían villas y castillas y le daban unos adelantos y al final de la carrera cuando querían terminar contratos tenían que pagar todo ese dinero de Ujú, cantazo ujú. que realmente no era una ganancia. Pero si hablamos más bien de lo que son las regalías y de cómo entonces el artista puede registrarse, porque sabemos de dos plataformas, lo que es ASCAP y lo que es BMI. Y para darme más detalles sobre eso, aquí tengo a la experta, la licenciada Gira Santiago. Muy bien, súper. Vamos a hablar de eso hoy porque yo creo que eso es una de las preguntas más importantes. ¿Y por qué? Porque ASCAP y BMI recolectan las regalías de ejecución pública. Aunque hay una serie de distintas regalías que genera una composición musical y también la grabación, las regalías de ejecución pública son las regalías, una de las regalías más importantes. Así que por eso es que cuando pensamos en hacer música, luego distribuir independientemente, hay que tomar en cuenta que hay que registrarse, hay que ser proactivos a la hora de registrar los temas para poder recolectar esas regalías. En el caso de estas regalías están 5 entidades en los Estados Unidos, no son solo ASCAP y BMI, aunque ellas son las más importantes. Está ASCAP, BMI, CSAC, Assembla y Global Music Rights. Son más importantes ASCAP y BMI porque ASCAP y BMI son abiertas para todo el mundo. Las demás son por invitación. Assembla también es una sociedad local de Puerto Rico, así que no necesariamente brega con cierto repertorio. Pero Mira, entonces, ajá. discúlpame, licenciada, me gustaría que, porque sé que tengo mucha gente, muchos jóvenes especialmente que están empezando la música, que vayan haciendo sus preguntas aquí en el encasillado y más adelante pues entonces las voy a estar publicando. Ajá, cuéntame. Entonces, bueno, esas son las más importantes. Y cuando uno empieza, hace poco estábamos hablando que es importante que hagamos los split sheets, que es el documento que dice cuáles son los porcentajes que tiene cada autor. Una vez tengamos eso, entonces empezamos a abrir cuentas. ¿Y Eh, cómo discúlpame, licenciada, cómo se determina el porcentaje? ¿Eso es a nivel individual o hay alguna tabla, algún modelo a seguir para entonces que el artista pues pueda decir, ok, ya se va a dividir 60-40 o así sucesivamente? Ok, la ley establece que si los autores no se ponen de acuerdo por escrito sobre el porcentaje, es por partes iguales. O sea que si Ok. son dos, es 50 y 50 y así sucesivamente. Excepto que lo establezcan en un contrato en un documento por escrito que diga las participaciones de cada cual y eso es una cuestión de negociación entre las partes. Si yo pienso que tengo más participación en el tema, pues me llevo un porcentaje más grande, así, etcétera. Correcto. Y eso es bien importante ya ponerlo desde el principio, porque lo estuvimos hablando también la pasada semana, que de repente el tema se pega, se va a un hit mundial hasta el que puso lo más mínimo quiere picar del tema, pero ahora porque se pegó.
Entonces, que si el que Ujú. le hizo un arreglo musical, un pequeño, no porque usaste mi estudio, no porque yo te dije que pusieras la palabra X, tal cosa. Y entonces empiezan los líos legales, entran las demandas. Es un proceso bastante difícil, incluso hay ocasiones donde tienen que tumbar el tema de las plataformas digitales también. Claro, porque no se ha pedido permiso, porque hay alguien que no está recibiendo las regalías que se deben. Así que por eso es importante desde el principio hacer ese documento y con ese documento es el que vamos a hacer el resto de las cosas. ¿Ok? Entonces, hablamos en algún momento que es importante registrar esos temas en la Oficina de Derechos de Autor. Y ese documento contiene toda esa información para registrar ese tema en la Oficina de Derechos de Autor. Una vez tenemos eso, entonces entramos al proceso de registro en las distintas sociedades. Eso también quería comentar porque la gente tal vez puede que lo confunda cuando están entrando a este mundo. Dicen, ah, pero ya yo registré el tema o ya yo me registré y son dos cosas diferentes. La registración del tema como tal, que hay una página también que se llama mhmusic.com para registrar la canción como que es tuya y lo que es ASCAP y lo que es BMI es para entonces lo que es las regalías, el generar ingresos sobre el tema. Sí, son dos cosas diferentes. El Uh registro -huh, en el derecho de autor no uh -huh, en ninguna medida garantiza que tú recolectes regalías. Eso es uh solo un -huh. registro público que dice estas personas son los dueños de esta composición. Fuera de ahí Correcto. no tienen absolutamente nada que ver con el cobro de regalías. Así que hay otras plataformas que permiten que uno registre esto para efectos de que todo el mundo se entere fuera de lo que es el Copyright Office, pero mi recomendación como abogada es que se haga en la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos para que sea completamente con todo lo que ofrece la ley en términos de ir al tribunal y todo lo que se necesita. Correcto. Y en este caso que hablamos que las más conocidas es ASCAP y BMI, no puedes estar registrado en ambas. Una invalida la otra. Bueno, no te van a dejar registrar en ambas. El autor cuando decide hacerlo tiene que escoger una de ellas, o ASCAP o BMI. ¿Y cuál Hay es la unas diferencia? Ajá. Okay, hay unas diferencias, sí. Ajá. En el caso de ASCAP, para mí, desde mi punto de vista, esto es una recomendación personal. El sistema de ASCAP es más fácil de utilizar. Eh, Tienes que pagar $50 de membresía por la parte, porque hay dos cuentas, eso lo vamos a hablar un momentito, pero hay dos Sí. cuentas como autor y una cuenta como editora. Tienes que abrir la cuenta y en ASCAP hay que pagar $50 por cada parte, por cada Ujú, cuenta. Mientras que entiendo que en BMI no hay que pagar, pero el contrato es más extenso. ujú. Es de 2 años en vez de uno, como lo es en ASCAP. Esa es la diferencia principal. Se paga un fee de primera intención en ASCAP, en BMI no se paga, pero el contrato en BMI es más largo y la forma en que te puedes salir del contrato no es automática, sino que tienes que notificar unas cosas. Por eso es que yo prefiero, eso es una decisión muy personal, depende del repertorio Ajá. de la persona, pero ASCAP es bastante más fácil de manejar el sistema. Y es importante también que tengan consciente que cada cosa que llenen, a veces por la emoción y decir, ok, ya voy a empezar, déjame llenar todo esto, tienen que orientarse antes. Y como bien estabas mencionando, aquí tengo las diferentes categorías que por lo menos tiene ASCAP, que tú te puedes registrar como compositor, como escritor o publicista, o como publisher, ¿verdad? O Ok, compositor solamente. Ajá. si es como autor, lo que le llamamos la parte del autor, compositor o Ujú, compositora, y la parte ujú. de editora o publisher. Esas son Exacto. las dos partes. La de autor, siempre, aunque el autor, en este caso estamos hablando de artistas que son independientes, que no tienen editoras que los hayan firmado, por lo tanto, Ajá. siempre va a recibir esa parte directamente, es un 50% de las regalías de ejecución pública. Y antes de entrar un momentito, quiero aclarar qué es ejecución pública. Ejecución Sí, pública es que se toque el tema, que se sí, toque un ¿verdad? tema Ajá. frente a un público, pero no es solo conciertos, venues, chinchorros, restaurantes, no es solo eso, sino también en todas las plataformas digitales, los servicios de streaming, los servicios de radio digital, radio terrestre. Hay una serie de cosas que genera cuando se toca el tema en una plataforma en donde mucha gente la está escuchando. ¿Ok? No, y que ahora han cambiado muchísimo las cosas. O sea, ahora el artista, por una parte, se beneficia por el hecho de que hay tantos medios para poder difundir su música, su contenido, versus antes, que entonces solamente dependían de la radio. Entonces Ujú. ahora, y de todas esas plataformas que existen, se puede monetizar. Exactamente. Así que ya sabemos que son esa gran cantidad de regalías que se generan.
y como estaba diciendo, hay una cuenta de autor. Esa cuenta, aun cuando el autor esté firmado por una editora grande o cualquier editor independiente, esa parte siempre la recibe directamente, ¿ok? Nunca va a pasar por las manos de la editora. Entonces, la otra parte es la de la editora. ¿Y qué es una editora o un publisher? Es una entidad que se encarga de administrarte tus composiciones. ¿Y qué significa eso? Es que te registra los temas, por ejemplo, te los registran el derecho de autor, cobran licencias. Si hay alguien que quiere usar tu tema, va donde tu editora y le pide permiso, preparan el documento para que la persona pague por el uso de esa música, así, etcétera. Así que esa parte... si el compositor no está firmado por una editora grande, ¿verdad? Y lo está haciendo él mismo, esa parte él la tiene que abrir también, importante. Hay que abrir en ASCAP las dos partes, porque si no se te queda la mitad de las regalías sin cobrar, ¿ok? ¿Cómo Y no hacemos? era. Exacto. La de autor la hacemos como a nivel personal, ¿verdad? Como autor con su información necesitas la información de tu cuenta de banco para que esas regalías te lleguen a tu cuenta de banco. También la envían por correo, pero lo ideal es que sea por la cuenta de banco. Y la parte de la editora, entonces tú buscas, ellos te permiten buscar nombres que tú quieras ponerle. Si está disponible dentro del sistema de ASCAP, tú le pones, no sé, música publishing, y entonces si está disponible el nombre, tú te pones a ti como tu propio publisher, ¿ok? Es importante que entiendan eso porque en ASCAP hay que abrir las dos cuentas para recibir el 100% de las regalías. En contraste con BMI, en BMI tú puedes abrir la cuenta de autor y también puedes abrir la de la editora, pero si no tienes editora o no la quieres abrir, puedes abrir la de autor y recibes el 100% de las regalías por esa parte. Así que esa es otra de las diferencias que hay entre esas dos entidades en términos de registro. Correcto. Bueno, estoy buscando por aquí, licenciada, algunas de las preguntas. Yo creo que ya por aquí lo del costo varía, obviamente. ¿Qué tan costoso es registrarse? Lo hablamos en un principio. Tiene la diferencia, $50 o dependiendo por cada renglón que te quieras registrar, pues tiene un costo. O sea, $50 en ASCAP, estoy hablando de ASCAP, De acá. $50 por la parte del autor, 50 por la editora y eso suma $100. Sí. Ahora hay una opción en donde te dice que registrarte por ambas y entonces te pone la tarifa que son $100 o lo puedes hacer independientemente. Y entonces había leído que precisamente si te registras en ambas, obviamente vas a obtener más regalías. O sea, Claro, claro, porque siempre va a pagar, en ASCAP paga ese 50%. Si te registras solo por la parte del autor, recibes solamente la mitad de las regalías. Así que importante que abras ambas partes. Ahora, es importante que entiendan que no es solo abrir la cuenta, hay que registrar los temas también. Hay que claro. registrarlo, entrar a la cuenta y subir la información de esos temas. ¿Qué necesitas para registrarlo? Necesitas ya haberlo distribuido porque para tú registrarlo en la plataforma necesitas unos códigos que te da la distribuidora, que es el ISRC. Y con ese código es que se rastrea toda esa música, esa grabación a través de todas las plataformas y ellos pueden saber dónde se ha tocado. Así que es importante tener ese código y la información obviamente de quién grabó el tema y quiénes son los compositores, los shares, las participaciones de todo el mundo. Así que eso es una duda bien común que me dicen, yo abrí ya la cuenta, pero en realidad no han registrado ningún tema en las Ningún cuentas. tema. Así que es importante cada vez que se tenga el tema tener los splits y entonces registrar. Importante. Y licenciada, aquí me están preguntando en Puerto Rico, ¿dónde es que se registra la música como tal? ¿Te refieres a las regalías de ejecución pública? ¿No? No, en la registración de la canción, no. Bueno, sí, discúlpame. Es lo mismo. En Puerto Es lo Rico, mismo. sí, es Estados Unidos, ASCAP, BMI, esas son las sociedades. ASEMLA también es de Puerto Rico, pero todas estas sociedades son las que están en Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico y todos sus territorios. Ok. Entonces, por acá me preguntan, ¿cuánto dinero viene siendo la regalía? Obviamente eso va a depender de múltiples cosas. Claro, cada sociedad tiene su forma de cobrar sus fórmulas. En realidad no son públicas totalmente. Nadie sabe exactamente cuál es la fórmula que se utiliza para cobrar esas regalías. Pero sí hay una serie de cosas estándares que se pueden saber de lo que se está pagando, pero en realidad no hay una cuestión específica donde podamos saber específicamente qué es lo que se está cobrando. Así que sobre eso depende de dónde está usándose el tema, en qué plataforma, eso es bien variable. Definitivo. Déjame ver por acá, que había otra pregunta. Vamos a ver. Déjame ponerla aquí.
Cada vez que un artista usa una frase o estribillo de otra canción, debe contar con el permiso del otro artista. Claro, claro, eso, Ujú. si está utilizando esa parte de esa canción en otra composición, o sea, que tú coges el coro de una canción y lo pones en otra, eso es una obra derivada, es una obra Ujú. que se deriva de una original que le pertenece a otra persona, por lo tanto hay que utilizar una licencia de obra derivada se le llama sampling porque es una obra, Ajá. también estás usando parte de la composición para utilizarla en una nueva obra. Y se Ok. tiene que hacer directamente con el dueño de la composición o su editora. Definitivo. Por acá tengo una pregunta de Grey PR. Dice que, ¿qué es un contrato work for hire o cuáles son las diferencias entre los tipos de contrato? Ok, eso es todo un tema aparte. Aparte, sí, lo sé, Sí, lo sé. pero básicamente un contrato de work for hire lo que dice es, usualmente quienes escriben las letras son los autores, pero Ujú, si yo voy donde alguien y le digo, mira, escríbeme una canción para mí, porque yo quiero hacer un disco, pero yo no sé escribir, así que voy y le digo a alguien, a un productor, a un compositor, escríbeme un tema. ujú. Pero yo me quiero quedar con todos los derechos, ¿verdad? Ajá. Así que utilizo ese contrato que se llama obra por encargo, en el que Ujú. establece básicamente que el autor no va a ser el autor real, sino yo, quien pague por los derechos. O sea que Entonces, bajo la ley, ajá, cediendo cede los todo, cediendo. derechos. Ujú. O sea que ahí no puede ver, o sea, no, después no puede reclamar absolutamente nada porque ya yo le pagué por el trabajo. Exactamente, recordando que un contrato de work for hire tiene que ser por escrito y firmado por ambas partes. Si no, no es un contrato de work for hire y tiene que hacerse antes de que se cree la obra o ponerse de acuerdo antes de que se cree la obra. Tiene unos requisitos en particular, yo recomiendo que sea un abogado el que lo redacte. Definitivo. Y para eso tenemos a la licenciada Gira Santiago, así que ya tú sabes. Mira, por acá te estoy haciendo preguntas Claro. aleatorias, ¿verdad? De lo que me están poniendo por acá. Dice que si puede subir la música él mismo o si necesita hacerlo mediante un intermediario. Es una cosa importante. Hay lo que se le llaman los agregadores y distribuidores. Estas son Ujú. compañías intermediarias entre las plataformas digitales y la persona que quiere distribuir la música. Nunca tú vas a poder distribuir tu música directamente a través de las plataformas. ¿Quiénes son estas compañías? CD Baby, TuneCore, DistroKid, Symphonic Latino, son compañías distribuidoras, algunas de ellas son agregadoras, las agregadoras tienen unos servicios que son más restringidos y las distribuidoras tienen otros servicios más amplios, pero en esencia lo que se dedican es a distribuir toda esa música a través de las plataformas. Una vez tengamos eso, ahí, como te estaba explicando ahorita, vas a tener Ajá. la información para poder registrar esos temas en las PROS, en ASCAP o BMI, y entonces poder cobrar las regalías de ejecución pública. Ok, seguimos por acá. El chico es de Colombia. Dice, ¿cómo saber qué sociedad de gestión conviene más? Si es de Colombia, ¿sería ASCAP o Psycho? Ok, Ujú, importante saber que las sociedades de compositores cobran por territorio. En Colombia ujú, está SAICO, que es la sociedad que se dedica a recolectar lo que pasa en el territorio de Colombia. Eh, y entonces las de Estados Unidos son BMI y ASCAP. Entonces, ujú. quien quiera registrarse en Estados Unidos puede registrarse, claro. Si tú entiendes que en Colombia está sonando mucho, obviamente tú vas a registrarte en tu país, en la sociedad de tu país. Ujú. Pero si hay otros países en los que tú piensas que el tema está sonando, debes registrarte en esas sociedades. En teoría, tu sociedad tiene acuerdos bilaterales entre las sociedades de distintos países para que los cobren, pero en la realidad no es tanto así. Así que es recomendable escoger los territorios que son importantes para la música y registrarla en esos territorios. Fíjate, no sabía ese detalle y es interesante entonces que los artistas que logren pues salir a nivel internacional, pues entonces ya tienen ese dato ahí bien Claro. claro. Vamos a ver por acá, ¿qué más tenemos por aquí? Que tenemos varias preguntas. Que sea relacionado. Sí. Déjame ver. Déjame ver si esta pregunta. ¿Tú la estás viendo, licenciada? Sí, si me registro en todas las plataformas, tienen que ver con la asociación. Todas las Eh, plataformas tienen que ver con la asociación. No me queda clara cuál es la pregunta. No sé si lo que ajá. está queriendo decir es que no me queda clara la pregunta. No, ¿verdad? No, está Que la complicada. reformule, sí. Sí, nada, seguimos entonces por acá.
Este, yo sé que, por ejemplo, a mí hay muchos jóvenes que me escriben que están empezando en la música, que pues quieren que uno escuche su música, cómo pueden hacer para que entre a la radio, todo ese proceso. Pero más allá de ya estar en ese punto, siempre hay que tener bien claro el aspecto legal, que es por eso que estoy haciendo este live con la licenciada de Protege tu Música, porque para mí es bien importante que antes de que pues, sigan cometiendo todos como esos primeros errores, ¿verdad? que se hacen en la música, porque mira que yo he escuchado de todo, de eso mismo, cuando te dicen, mira, dame $1,000 ahora, discúlpame, dame Ah, dos mil ahora dólares te escucho. ahora, dame $2,000 por X canción. Y yo, bueno, pero sí, lo que me interesa es yo quedarme con el tema, después, eso es lo que hay, ¿verdad? Sí, pero como quiera, yo quiero entonces cobrar un poquito más de otra cosa, porque yo soy, que te voy a representar. O sea, son muchas cosas que suceden alrededor que ellos tienen que tener claro. Claro, siempre es importante, como he dicho, para evitar todas esas cosas, lo importante es saber de qué estamos hablando. Mira, a veces pasa que, como hemos hablado anteriormente, en mi canal ustedes pueden encontrar toda esta información. A veces estamos hablando de la composición y a veces de la grabación de sonido. Y a Ajá. veces no sabemos ni siquiera qué estamos negociando. Es importante que entiendan que cuando estamos hablando de la composición, hay unas cosas que pasan, unas sociedades en las que, esta sociedad de las que estamos hablando hoy se tratan solamente de las regalías que genera la composición, pero hay otra parte que es la grabación y hay otras entidades que son estas mismas regalías de las que estamos hablando, pero sobre la grabación. ¿Y quién las recolecta? Sound Exchange se llama. Y es otro proceso que igualmente hay que abrir una cuenta a nombre de la persona que se haya quedado con derechos sobre esa grabación y registrar los temas igualmente. Por eso es importante que todo el mundo tenga conciencia en el proceso, ok, sobre la composición vamos a participar de esta forma. ¿Y quién se va a quedar con la grabación? Usualmente, como he explicado anteriormente, quien se queda con la grabación es quien invierte. Usualmente las disqueras son las que se quedan con la grabación porque la justificación detrás de eso es que yo estoy invirtiendo dinero y entonces voy a recolectar regalías de esa grabación, ¿verdad? En el proceso de un artista independiente depende, ¿verdad? De lo que negocie cada uno. A lo mejor el productor se quiere quedar con parte de la grabación, el artista se quiere quedar con eso, pero es importante que lo hagan por escrito. Súper Y importante. eso es clave. Mira, por acá tengo otra pregunta. Dice que si compra una pista con samplers, ¿cómo puede hacer para registrarla? Si la compró, Ujú. o sea, se la compró a alguien Eh, y pagó Es lo por que ella. dice. Si Ajá. vamos a asumir que la compró, la pagó por sus derechos e hizo un Ajá. acuerdo para transferir los derechos, porque las transferencias se hacen por escrito también, si no, no ocurren. Así Ujú. que por escrito, firmada por el dueño del derecho de autor, y si tienes ese documento, simplemente vas a la oficina de derechos de autor, la registras a tu nombre, y entonces una vez se está explotando la grabación, la composición, Ujú. se registra en las sociedades de que ya hablamos. Ok, y por acá dice Jennifer Colón, dice que ella escribe y, ok, que es músico. En cuanto a registrar la obra, ¿es con el arreglo y letra junta o se hace individual? En cuanto al registro, bueno, en los registros siempre hay unos campos para poner quién escribió letra o música. Si estamos hablando del registro en el derecho de autor, puedes poner la letra o la música o ambas. Puede ser que una persona haya escrito ambas cosas, haya hecho ambas cosas. Y en cuanto a las sociedades de compositores, también en la lista de los autores pone esta persona participó en esta categoría, en la letra, en la música o en ambas. Ahí está. Déjame ver si Okay. tengo más preguntitas por acá. Eh, bueno, la licenciada, acá me están preguntando, licenciada, ¿cuál usted recomienda? Yo creo que ya había mencionado que ASCAP Ujú. la razón de que es más fácil salir de lo que es el contrato, ¿no? Sí, es más fácil y en mi experiencia, usualmente me responden más rápido. El servicio es un poquito más rápido de lo que ha sido mi experiencia con BMI, aunque recuerden que a veces hay algunas sociedades que bregan mejor con ciertos géneros
O sea que a lo mejor tú piensas que bajo este género, esta sociedad está cobrando mejores regalías que la otra y tú prefieres pues cambiarte a BMI porque a lo mejor en esa categoría es mejor para ti, pero es una decisión muy personal. Si me preguntan mi recomendación, yo recomendaría ASCAP. Ok. Déjame ver si siguen por acá las preguntas relacionadas a lo que es la música y cómo registrar sus canciones y lo que son las regalías. En lo que siguen por ahí las preguntas, licenciada, en qué más podemos resaltar? Porque sabemos que es una información bastante extensa. Claro, si podemos, si quieres podemos hablar también de esa parte de lo que son las regalías de la ejecución pública en la parte de la grabación, que es lo que te Sí, hablé de Sound Exchange. ¿qué es la diferencia? Ajá. Exactamente, es exactamente lo que hablamos, pero de la grabación. Entonces ahí hay que abrir dos cuentas. Una cuenta para el dueño de la grabación y ¿sabes quién también cobra? El artista destacado y se refiere al artista que canta el tema. Casi nunca el artista que no es compositor cobraba regalías. Bajo unas disposiciones de ley que se crearon en los 90, los artistas que cantan el tema pueden generar regalías de esa grabación. Por ejemplo, si de un tema de Bad Bunny es el compositor también, pero él es el artista destacado, en teoría, si no, él no ha Ujú. renunciado a ese derecho, puede registrarse como artista destacado. Así que hay dos cuentas que hay que abrir. De Mira, esa sí. Dinero, dinero, dinero por todo. Muchacha. y sabes que también en Sound Exchange también pueden cobrar los productores e ingenieros de sonido. En esa plataforma también los productores pueden pedirle, por ejemplo, al artista que les dé un porcentaje en las regalías del máster, de la grabación. Ajá. Y entonces tienen que someter una documentación en la que establece que le van a pagar directamente a esos ingenieros de sonido y productores unos puntos, lo que le llamamos puntos, entre un 3 a un 6% que se da a esas personas que participaron en la grabación, en el proceso de grabación. El famoso master. ¿Quién es el dueño del master? Que si yo, que si la mitad, que si esto, Dios mío, que mucho yo he escuchado sobre eso. Sí, eso es una parte que, como te digo, como no se conoce, la diferencia entre las partes no se negocia. Entonces, de pronto, nadie entiende con qué se quedó. La importancia es hacerlo por escrito, porque si no se hace por escrito, quien quiera que intervino creativamente en esa grabación, y puedo estar hablando del artista, puedo estar hablando de los ingenieros de sonido, de los productores, cualquiera puede ser considerado autor de esa grabación. Así que para que eso no aplique, como te digo, bajo la ley de derechos de autor, quien quiera que participe es el dueño. Para que eso no aplique, entonces hay que hacer un documento por escrito que diga que quién se va a quedar con ese máster, si es que se lo van a dividir o si es que Ujú. se lo van a transferir completamente a una persona. Y como te digo, usualmente es la disquera. Si estamos hablando de un artista independiente, usualmente la disquera independiente o el artista está invirtiendo en esa grabación y entonces hace un documento que dice, todo el mundo transfiérame todos los derechos a mí para yo poderlos registrar. Claro. Mira, por acá tengo otra pregunta que más bien habla de lo que es el plagio. Si su canción fuera plagiada y de alguna manera llega a ser exitosa, déjame ver por acá, en la medida por cuánta cantidad de dinero la persona debería considerar realizar una demanda. Bueno, lo primero hay que saber es que las demandas en el gobierno federal son muy costosas. Ujú. Por eso es importante tomar en consideración qué vamos a hacer antes de entrar al tribunal. ¿Cuál es la valoración de cuánto yo puedo pedir para hacer una reclamación? Eso depende de caso a caso. Depende de cómo se haya usado esa composición, esa grabación, y eso es una valoración individual. O sea que yo no podría decir, ¿verdad? Con qué cantidad es la que es adecuada. Sí, eso depende de cada caso. Claro. Y Para lo hemos consultas visto. Ajá. individuales, me pueden contactar a mí. Muy bien, pero diga, si tiene número de teléfono, email, ahí lo puede zumbar. Claro, recuerden que estoy en todas las redes sociales como Protege tu Música TV, en YouTube, en Instagram, en Facebook, y mi teléfono 787-604-1259. Bueno, aquí me están preguntando, esto es casi el principio de la entrevista, ¿cómo puede iniciar en la industria de la música o qué es lo que necesita? Lo primero yo creo que es una buena orientación sobre todos Lo, estos temas.
Lo primero siempre es saber más o menos cómo corre la industria. Yo les recomiendo varios libros. Hay un libro que se llama All You Need to Know About the Music Business, que es un libro muy famoso y se lo pueden leer. Otra alternativa es llamar a personas como yo o como otras personas que son personas que saben de la industria y que los orienten. Y luego de eso, asegurarse de que haya una serie de contratos que se hagan. Si usted como artista quiere entrar en la industria y quiere contratar a un productor, mire, hagan un acuerdo por escrito en donde diga cuál va a ser los términos de esa relación y poder estar claro de todo lo que estamos hablando, de quién se va a quedar con todo, ¿verdad? Y luego de eso, de la contratación, de la fase de contratación, vamos entonces a la parte de los registros, como estábamos hablando al principio. Pero es una pregunta bastante amplia que Sí. requiere de orientación individual. Y oye, que no se pongan a firmar contratos a lo loco porque al principio dicen, yo te voy a dar $100,000 para que cante, firma aquí, dale, firma aquí. Y de repente no leyeron absolutamente nada y las cláusulas son, ¿sabes? De que tienes que triplicar o 4 veces más el dinero en cierta cantidad y después me tienes que dar tanto por ciento. O sea, es Sí. bastante complejo. Sí, eso es importante lo que tú dices, y los adelantos. Hay veces que hay artistas que dicen, diantre, me firmaron y me dieron $50,000, $100,000, pero en todos estos contratos de grabación y también de publishing son adelantos contra regalías futuras. Es decir, tú tienes que recuperar la La editora inversión. o el sello tiene que recuperar toda esa inversión y luego te empiezan a pagar regalías. Hay artistas que nunca reciben regalías porque nunca se recupera la inversión y hay veces que se tiene que recuperar las 150 veces de lo que fue la inversión original. Así que hay que estar consciente de lo que se está firmando. Siempre en contratos con grandes Sí. disqueras hay que buscar la ayuda de un abogado. Sí, no, y mientras más alto es el adelanto, más es la presión. La verdadera presión. Ay, sí. Exactamente. Sí, Probablemente mientras más alto, obviamente las cláusulas van a estar más fuertes a favor de la disquera, obviamente, pero para claro. eso usted busca orientación de un abogado que se sienta y negocia todos esos términos. No siempre hay que firmar los contratos como están. A veces entran los abogados y le dicen a la disquera, mira, yo quiero que me cambies este por ciento, que no sea el 100% de la inversión, sino que sea el 50%. Depende, ¿verdad?, de las circunstancias y hay que buscar orientación antes de firmar cualquier cosa. ¿Ok? Sí, y más eso, que después tienen que, nunca cobran jamás en la vida. Déjame ver por acá. Ok, déjame ponerlo aquí para que lo pueda ver. Para comenzar la carrera de un artista independiente basta con tener una pro marca de distribución y el no exchange. Ok, No sé. esas son las tres cosas básicas que hay Ajá. que hacer una vez uno empieza. Ahora, Ujú, si tú haces eso solamente, deja sobre la mesa un montón de otras regalías que se están generando. Hablamos al principio que hay varios tipos de regalías. Las principales, las que ya hablamos, regalías de ejecución pública, pero también hay regalías mecánicas. ¿Qué son anda. regalías mecánicas? Las mecánicas son las Ajá. regalías que se generan por las descargas digitales, sean digitales o de reproducción física, por ejemplo, un CD, eso ya no se da mucho, pero ahora se está dando el vinil, se están dando los cassettes, y eso es una ¿Otra vez? reproducción. Ajá. Entonces se generan regalías. En lo digital hay una serie de compañías que se dedican a recolectar esas regalías. Por ejemplo, Harry Fox Agency, Easy Sound Licensing, otras editoras como Symphonic Latino, que tienen unas partes que ayudan a los artistas. Sontros también es otra, que ayudan a los Ujú. artistas a recolectar esas regalías mecánicas. Recuerden eso, no es solamente lo que él dijo, Sound Exchange, las pros, ASCAP BMI y todo lo demás, también tienen que ocuparse de las regalías mecánicas. Lo Ok, que pasa es que estamos entrando un poco más en detalle en distintas cosas, sí. pero es importante discutirlo. Sí, es que estoy tratando de acaparar la mayor Claro, cantidad de preguntas y como tienen tantas dudas respecto al tema, y tranquilos a toda la gente que me está pidiendo que suba la entrevista a otra plataforma, lo voy a dejar fijo en el feed para que la gente pueda verla, porque gente claro. entró como tarde, así que nada, por acá dice Jennifer nuevamente, luego de hacer todos los pasos pertinentes de registro para vender la obra musical, ¿qué hay que hacer?
Bueno, una vez, como les dije, hacer los registros, la realidad es que toda esa información esté correcta. Importante que cuando se use el código que les dije, el ISRC, ese es uno de los códigos más importantes para rastrear. Si usted pone ese número mal, no va a recibir las regalías. Igual que el número de cuenta. El número de cuenta tiene que estar correcto. Una vez uno hace todos esos registros, uno se pone, hace los acuerdos adecuados para cobrar todos los tipos de regalías, obviamente siente a esperar a que lleguen todas esas regalías. Hay que siempre estar pendiente, tener a alguien, si uno ya está en un nivel en donde está haciendo muchas cosas y ya no tienes tiempo para eso, contraten a alguien que le bregue con eso o busquen hagan algún acercamiento a una editora que lo firme y entonces a lo mejor les pueden proveer, como hablamos, un pequeño adelanto o puede ser un acuerdo de administración en donde Exacto. les provee ayuda en esa parte. Ese debe ser el paso próximo, si es que la carrera está creciendo mucho. Ascendente, que es como que tienes que Eso es lo que crear, queremos. claro, ¿no? Y que obviamente pues creen su propio equipo de trabajo, que a veces que hay muchos artistas independientes, ¿verdad? Que pues están solitos ellos haciendo prácticamente todo. Y Ujú, es bien importante que conozcan todas las áreas, todas las bases que tienen que cubrir para estar ujú, bien dentro de la industria musical. claro. ¿Qué más tenemos por ahí, licenciada? Bueno, podemos seguir hablando de un montón de cosas. Por Tenemos, ejemplo, tenemos como 20 tenemos. minutos más. Ok. Pues estábamos hablando, estábamos hablando al principio del que preguntaron ahorita del contrato de Work for Hire. Ese es uno de Así. los contratos más importantes porque así uno, quien invierte se queda con todos esos derechos sin necesidad de tener que volver para atrás y empezar a negociar cosas. Muchas veces uno, diantre, mano, estoy aquí y no hice el papel que tenía que hacer, así que tengo que contratar a alguien para que vaya atrás a buscar quién es. Ese es uno de los contratos más importantes. Si no es un contrato de Work for Hire porque no se hizo en ese momento, hay otras formas de hacer ese tipo de gestión. Que tú quieras ir donde un productor y decir, mira, en verdad es que no lo negociamos, vamos a que tú me transfieras eso. Un contrato de cesión de derechos. Un contrato en Mm. el que esas personas que participaron en esa grabación o esa composición ceden todos los derechos a la persona que tiene interés en que se lo cedan por una cantidad particular que las partes determinen y entonces se lleva a cabo la documentación para entonces poder proceder con el proceso. ¿Hay alguna otra Y pregunta por ahí? sí, licenciada, en el caso de que cuando lleguen los inversionistas, porque estamos hablando ahora de todo lo que son las regalías y todo eso, pero antes de tú empezar todo este proceso de conseguir estudios, de pagar los músicos, el ritmo, bueno, en fin, todo, muchos artistas pues logran conseguir un inversionista y esto es algo que también tienen que cuadrar en un principio. Dicen, entonces, ¿cuál es el porciento de ganancia? O sea, Ujú. se divide aún más el bizcocho, como uno dice. Claro, los inversionistas, especialmente en el mundo del reggaetón, son importantes. Y es Ujú. importante saber, porque a veces entran, no necesariamente antes de empezar la grabación, sino después, cuando Después. ya todo el producto está preparado. Entonces Ujú. hay que ver cómo esas personas van a intervenir en el proceso. Hay veces que el artista puede tener una entidad, por ejemplo, puede crear una entidad bajo el Departamento de Estado para hacer negocios como una corporación o una Ujú. LLC o cualquier otra entidad. Yo recomiendo que se haga una LLC. En el caso de que usted piense que vaya a haber algún inversor entrando eventualmente, porque la LLC es una entidad que se crea con miembros. Entonces, Ya. esos miembros incluyen al artista y las personas que están trabajando. En un acuerdo que se llama el acuerdo de operaciones, que es lo que se radica, que es lo que se crea para establecer cómo va a operar la entidad, se establece cuánto los inversores o los miembros van a aportar monetariamente, ¿verdad? Y Claro. cómo van a salir, cómo van a entrar, cómo van a recuperar su inversión. Así que una de las formas más fáciles de hacer eso es crear una LLC en el Departamento de Estado y establecer a los inversionistas como miembros de esa LLC. Si es que los inversionistas quieren. Hay otras formas de hacerlo mediante sociedades y dividirse las ganancias, pero lo que he visto en la calle más bien es más fácil para cuando es más informal, es más Ujú. fácil formalizarlo de esa forma, a través de una LLC. Que Es me imagino complejo. también, sí, por eso, y me imagino también que
que, por ejemplo, si es un artista de los mismos espectáculos que haga, también entonces de ahí se puede sacar el dinero para el inversionista, que no necesariamente debe ser para dentro de lo que es las regalías. Claro, otra alternativa es una cosa que se llama el contrato 360. Ajá. Muchas veces venimos y queremos, yo quiero invertir en un artista, pero digo, pero ¿cómo voy a recuperar si ahora mismo a lo mejor no se están generando muchas regalías de la Ujú. composición y de la grabación? Pues entonces haz un contrato 360. Ese contrato, no solo tú, la persona que viene participa de la grabación y la composición, sino también de todas las actividades de entretenimiento, incluyendo mercancía, incluyendo tours, incluyendo de todo lo que haga el artista literalmente. Y entonces así ese Para inversor que puede, respire. esa persona que invierte tanto dinero, porque sabemos que la inversión más o menos en la calle de un tema, es de $4,000 solamente para Ujú. grabarlo y para masterizarlo y para sacarlo. Es una inversión grande. Así que esa es una de las formas también de hacer un contrato 360. 360, wow. Sí, que yo creo que hasta cierto punto es más conveniente. Más conveniente para el que está invirtiendo, obviamente, porque Exacto. para el artista no tanto, pero sabes que hay otra cosa que se llama el contrato 180. El Y contrato ese, 180 es que ok, incluye algunas actividades, no todas. Por ok. ejemplo, el incluye grabación, publishing y mercancía o grabación, publishing y tours y excluye todo el resto de las actividades y el artista puede hacer todo lo que quiera sin necesidad de compartir esas ganancias con quien está invirtiendo. Así que Sí, eso es una alternativa para los artistas, para es que que no sea tan restringido. sí, porque está fuerte, ¿eh? Ahí Está tengo un fuerte. amigo mío, artista, Emma Vélez, Emanuel Vélez, que me dice 360, no. No, Obviamente es como fuerte porque uno dice, caramba, estoy yo el que estoy ahí luchando, el que voy y me amanezco grabando, el que voy y me presento en tarima, el que voy y me monto en un avión. Y entonces de repente tener que darle de todo, absolutamente todo, está de fuerte. todo, sí, pero como te digo, en cada renglón, o sea, tú puedes entrar en contrato 360, pero no necesariamente quien viene, la disquera, va a participar en el mismo por ciento en todas las áreas. Puede ser que tú digas, no, a lo mejor tú me participas en un 50% en el publishing, pero me vas a participar en un 30% en el tour. O sea, que se pueden dividir las áreas para beneficio del artista. No es que el contrato, lo ideal es que no sea un contrato 360 porque te coge todas las áreas, pero para Ujú. efectos de una persona que quiere venir a invertir y tú complazca de alguna forma, pues la persona va a querer sacar su inversión, ¿verdad? Pues Bueno, es, claro, esa es la alternativa, pero siempre hay formas de establecer unas cláusulas que sean beneficiosas para ambos. ay, Dios mío, este tema es bastante Sí. complicado, extenso. Déjame ver si tengo por acá otra pregunta que no se haya hecho anteriormente. Muchas de ellas ya se repiten, las hemos contestado. So, la gente que entró tarde al live, sepan que va a estar ya fijo en el feed. Tengo muchos fans tuyos, licenciada, Ah. aquí. Por ahí están. Quédense con esta licenciada, dicen por ahí. Muy bien, ¿Viste? gracias. Sí. Muy bien. Obviamente la pueden seguir a través de su página Protege tu Música TV. Sí, Ahí está. recuerden, yo siempre les digo que vayan a mi canal de YouTube, que ahí es donde están Ujú, todos los videos que explican desde el inicio. Vayan desde los últimos, los primeros que yo publiqué hasta los últimos para que vayan entendiendo, tienen un orden ujú. y vayan entendiendo por qué la razón de cada cosa. Yo puedo explicar aquí algunas cosas, pero la realidad es que vamos más profundamente en un Ujú. montón de aspectos y como les digo, si tienen alguna duda, pueden contactarnos o contactar a una persona que se dedique a eso y los ayudamos con todo gusto. Pero es un tema bien, bien complejo, que a mí me Extenso. encanta. Lo sabemos y se nota. Y por eso fue que pues quise que formaras parte también del WhatsApp de la 94 y que a través de este live, que como bien te mencioné, tengo muchos artistas aquí jóvenes que están comenzando, que siempre me escriben y yo pues lamentablemente pues no les puedo contestar porque son preguntas que no son de mi expertise. Así que te agradezco muchísimo tu tiempo. Más adelante pues podemos seguir con estos lives para continuar orientando a todos estos jóvenes que están interesados en el mundo de la música y a que no cometan tantos errores. Precisamente por eso, mira, yo antes también grababa y producía y cantaba y componía y me di cuenta, yo creé mi página porque vi que eran las mismas dudas todo el tiempo. Yo dije, yo tengo que hacer algo
para que todas estas personas tengan la información adecuada para poder entrar en la industria de manera con el pie derecho, ¿verdad? Y entonces Claro. para eso estamos, para que podamos entrar y poder sacarle dinero a lo que estamos invirtiendo, porque se gasta un montón en el proceso y queremos sacar todo ese dinero. Y siempre con mucha orientación en el proceso. Si viene gente a querer picar, ¿verdad? A comer del bizcocho, hay que tener mucho cuidado y hay que consultarlo con un abogado. Y Mini, dame el dinero rápido, que la pista la voy a vender, la canción la voy a vender, dámelo rápido. Mira, ya la vendí. Sí. Pero, ¿quién te la compró? Sí. ¿Quién te la compró? Pero Exacto. es parte de, oye, esto es un negocio, la gente tiene que ver esto. O sea, los que están interesados en entrar a lo que es la música, sigue siendo un negocio, para el resto del mundo es parte del entretenimiento. Así que nada, hay que trabajarlo, y si de verdad lo quieres hacer y es tu sueño, es tu meta, pues tienes que hacerlo de la mejor manera y comenzando con el pie derecho, y que mejor que pues con la orientación de la licenciada Gira Santiago. Así que gracias nuevamente. Gracias a ti, nos veremos pronto. Yes, chao. Bye. Bye.